El auditorio del panel H de la Comic Con explotó en euforia luego de que los hermanos Russo y Kevin Feige anunciaran el regreso de Robert Downey Jr. al universo cinematográfico de Marvel como el supervillano Victor Von Doom. Al principio todo fueron buenas reacciones, pero un poco más tarde las críticas negativas también estaban presentes. Al parecer, el público no se pudo acostumbrar a la idea de que una de las estrellas más importantes para Marvel, no sé pronunciar Marvel, pasara de ser el héroe que se sacrificó por todos a ser el supervillano que puede destruirlo todo. Marvel tiene claramente un plan bajo la manga para traer de vuelta a Robert Downey Jr. al equipo. Como Downey le dijo al equipo de Squire a principio de año: nunca apuestes contra Kevin Feige, es una apuesta perdida, él en la casa siempre ganará. Esto no significa que lo tendrá fácil para reintroducir a su estrella, pero existen numerosas teorías que nos han dado los cómics que nos dan algunas pistas de cómo sería el regreso de Downey. Te las voy a contar, atento ahí. Como ya mencionó Feige, el multiverso abre las posibilidades y se puede traer a alguien de los muertos si se hace de la forma correcta, como lo demostró con Wolverine. El Tony Stark que conocemos ya no está, pero hay una cantidad infinita de Starks en el multiverso. Muchos Starks. Un Starks aquí, un Starks. Es completamente posible que otro Tony se vuelva malvado y utilice su genio mecánico para convertirse en Doom. Tengo una cosa aquí que me pica la nariz. Me pica. En fin. Es completamente posible que otro Tony se vuelva malvado y utilice su genio mecánico para convertirse en Doom en lugar de Iron Man. Quizás se volvió loco luego de no poder detener a Thanos en Infinity War, quizás nunca se enamoró, sea lo que sea, un Stark alternativo es la teoría predominante actualmente. También hay algunos precedentes de este escenario en los cómics. En Marvel Team Up del 2004, dormir no tengo sueño, 2000. En Marvel Team Up del 2004, no me acuerdo. En Marvel Team Up del 2004, Robert Kirkman, que también ha trabajado en The Walking Dead e Invincible, escribió una historia sobre un Tony Stark alternativo que se convierte en Doctor Doom. Esta variante de Stark proviene de un planeta devastado por la guerra donde un extraterrestre llamado Titanus mata a la mayoría de los Vengadores. Enfadado con Reed Richards por no poder destruir al villano a costa de innumerables vidas humanas, la variante Stark endurecida se pone la armadura de Doom y busca destruir también a los Cuatro Fantásticos de nuestro universo. Otra de las teorías es que en Infamous Iron Man del 2016 de Brian Michael Bendis, el creador de Miles Morales, Doom asume el manto de Iron Man tras la muerte de Stark. En los cómics, Tony muere luego de un segundo evento en Civil War, aunque finalmente regresa. Mientras tanto, Doom se convierte en Iron Man en un intento de darle vuelta a la página. Crea un nuevo traje de Iron Man que se parece a su traje de Doom y lucha por convertirse en una fuerza del bien. Manejar esta historia popular es un poco difícil, no solo porque Doom es el héroe en Infamous Iron Man, sino porque no se parece definitivamente en nada a Tony Stark. Si bien puede contar otra posible conexión entre Stark y Doom, no explica cómo regresaría Downey. Ahora, esta teoría que les voy a contar no solo conecta a Tony con Doom, sino también con Kang el Conquistador, el personaje al que Marvel tiene que darle salida. En Los Jóvenes Vengadores del 2005, del guionista de Wonder Woman, Alan Heinberg, una variante de Kang lleva una armadura de Iron Man. Esto facilitaría la transición entre Jonathan Majors como Kang a Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Hacer de Doom una variante de Kang es un posible camino que puede tomar Marvel para introducir a Robert Downey. Bueno, qué sé yo, por ahí. Pero Los Jóvenes Vengadores es una historia increíblemente complicada. El joven héroe del futuro, llamado Iron Lad, es una variante adolescente de Kang. En un intento por no convertirse en villano como la mayoría de sus variantes, viaja al pasado y forma a Los Jóvenes Vengadores. Aunque lleva un traje muy parecido a Iron Man, su personaje tampoco explica por qué se parecería a Tony Stark. Y ahora una última teoría, y esta es fácilmente la ruta más vaga que Marvel podría tomar. Pero es posible. Comenzó a llover, pues si escuchan la lluvia es que está cayendo tremendo palo de agua, ¿ok? Bueno, simplemente afirmar que un tipo que se parece a Tony Stark es en realidad una persona completamente diferente, todavía lo pueden usar. O sea, eso Marvel lo puede coger y decir, mira, se parece, pero es otra gente. Está lloviendo mucho, por cierto. No creo que la decisión agrade a los fanáticos, pero todavía hay probabilidad. Como pueden ver con todas estas teorías, no es ninguna tarea fácil que Robert Downey Jr. sea ahora el Doctor Doom. Solo sabremos la verdad cuando la película Avengers Doomsday se estrene el 1 de mayo del 2026. Pero tengamos en cuenta una última cosa, y es que han aumentado los rumores nuevamente de que Marvel estaría en conversaciones con Tom Cruise
para interpretar a una de las variantes de Tony Stark. Claro, como es Tom Cruise, este Iron Man no va a necesitar traje. Él se tira de un avión si quiere, se mete adentro de un pozo, le caen a tiro, se faja con Thanos, pero no le hace falta armadura porque es Tom Cruise. ¿Entiendes? Y también se rumorea que Robert Downey Jr. ya va a aparecer como Doom en la próxima película de los Cuatro Fantásticos, en alguna escena postcrédito o algo así. En realidad solo nos queda esperar y yo estoy seguro de que Marvel sabrá hacerlo bien. Mientras tanto, mantente atento y suscrito al canal para que no te pierdas ningún chismecito sobre el mundo del cine y la televisión. Chismecito y más cosas, que aquí se aprenden cosas también, que yo cuento. Mira, yo te recomiendo ahora mismo que veas el video de lo que es el IMAX. Bueno, en fin, si te gustó el video, dale like y suscríbete y todas esas cosas y nos vemos en un próximo.